Jesús, aleluya. Bendito sea el Señor por siempre. Tome sus asientos, iglesia de Dios. Jesús pregunta a sus discípulos: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? Porque era la fiesta de la Pascua. Ustedes saben que en esta festividad los judíos comían pan. Amén. Pan sin levadura. Jesús siempre, en toda la Biblia vamos a encontrar que Él siempre ha estado interesado y siempre le ha importado las personas y sus necesidades. Amén. Amén. Lo vimos ayer, cuando Él dice que iba con sus discípulos y pasaban y pasan por pastos y ellos arrancan espigos. Amén. Para comer. Seguro Jesús les habrá permitido esto, pero es día de reposo. Y no es lícito que ellos arranquen espigos el día de reposo. Y Jesús, pasando muy por alto este día, observando más bien la necesidad de ellos, les hace recordar a los escribas y a los saduceos que David hizo algo muy semejante a lo que le hizo. Que David entró a la casa de Dios y tomó el pan de la proposición, tomó el pan que era únicamente para el sacerdote y comió él y le dio de comer a los que con él estaban, comparando a sus discípulos con esos valientes de David que habían hecho grandes hazañas, que habían hecho huir a 300 hombres, que habían vencido a 300 hombres, que habían vencido gigantes, que habían vencido leones de Moab. Y Jesús compara a sus discípulos con estos hombres. ¿Cómo no preocuparse por la necesidad del alimento para sus discípulos si ellos están por lidiar grandes batallas en el Evangelio? La voz del Señor Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Cuando dicen amén, diga conmigo: para Dios no hay nada imposible. Diga lo difícil para nosotros. Para Dios no hay nada imposible. Vemos que todos estos discípulos, quiero hacer un poco de recuerdo de lo que hablábamos ayer. Todos estos habían crecido en una serie de prohibiciones y normas y reglas acerca de la religión judaica. Y preceptos como no comas, no toques, no hagas esto, no hagas aquello. Y ellos habían crecido con esto. Y con Jesús ellos están gozando y disfrutando una libertad que antes no habían tenido. Jesús no era el rabino que les decía: oigan, lávense las manos antes de comer. No era el rabino que estaba pendiente si hacían o no mucha bulla en la calle, o si eran si eran muy expresivos para reírse o demostrar su gozo, o si ellos cantaban en un tono demasiado elevado que sonaba ruido. No, Jesús no estaba observando estas cosas. Él estaba cuidando de ellos porque Él es el esposo y Él está con la novia. La voz del Señor Jesús, aleluya. Y mientras Él esté con ellos, Él los va a guardar, Él los va a cuidar. A la voz del Señor, porque Él dice que ninguno de lo que el Padre le ha dado, ninguno perderá, porque el Padre se lo dio y estaba en sus manos. A la voz del Señor Jesús. Jesús siempre daba gracias a Dios por los que le había dado. Y en una oración muy especial, cuando Él está en el huerto, Él le dice al Padre: Padre, gracias te doy por estos, porque tuyos eran y me los diste. Tuyos eran y me los diste, y yo los he guardado en tu nombre. Jesús siempre guardaba a sus discípulos con la palabra de Dios, con la doctrina, gloria a Cristo. Los cuidaba porque son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: yo soy de Dios. Diga: soy hijo de Dios. Diga: soy hija de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres propiedad de Dios ahora en Cristo Jesús. Eres hijo y eres hija de Dios. Y no tienes por qué preocuparte, no tienes por qué vivir turbado y afligido, ni siquiera por mañana, ni siquiera por el futuro, ni siquiera qué sucederá mañana, porque sabemos por la Escritura que el Padre siempre tiene cuidado de nosotros. A su nombre, hermanos, dele la gloria a Cristo por esto. Y dile a tu hermano que tienes al lado: no te aflijas, no te afanes. El Padre siempre tiene cuidado de sus hijos. A su nombre, hermanos. Mire, no solo tenía preocupación por ellos. Vimos en el pasaje hace unos días cómo Él les da de comer y les permite que arranquen las espigas. Y en días de ayuno, cuando los fariseos solían ayunar con sus discípulos y cuando los seguidores de Juan solían ayunar con sus discípulos, ellos no ayunaban. Y en la cuestión del ayuno había otro problema también, y le dicen: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Tienen alguna corona especial ellos? ¿Por qué no ayunan?
Y Jesús dice, no pueden ayunar porque ahora están de fiesta, porque ahora están gozándose con Dios, porque ahora está el esposo con ellos, pero luego vendrá otro tiempo y entonces ellos ayunarán. Hermanos, ellos son los escogidos de Dios, ellos son los que Dios ha llamado, lo que el mundo rechazó, porque los judíos siempre estaban buscando algo especial en las personas, y no a cualquiera le llamaban por discípulo, y no a cualquiera le decían, ven y sígueme, pero Jesús a cada uno de ellos les dijo, ven y sígueme. Tenemos en el caso de este hombre llamado Mateo. Mateo, dice la Biblia, que era un cobrador de impuestos, y él siempre estaba sentado en el banco del tributo. Y la Biblia dice que cuando Jesús pasó por allí, lo miró, diga conmigo, le miró. Y yo estoy seguro que él también le miró. Y yo estoy seguro que cuando Mateo mira a Jesús, tal vez él agacha la mirada, tal vez él no se siente bien consigo mismo. Su conciencia no está bien porque él sabe que lo que está haciendo, lo que ha venido haciendo no ha sido lo correcto. Entonces este hombre, Mateo, que es un cobrador, dice que él baja su cabeza tal vez y no mira al Señor, pero el Señor habla ahora a su vida y le dice, ven y sígueme. A su nombre, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que para los niños judíos la palabra ven y sígueme era un sueño dorado? Porque para ellos que un rabino les dijera ven y sígueme era como lograrse, era como dicen humanamente alcanzar un sueño, un anhelo, una meta. Era como prosperar, y para ellos era lo mejor llegar a ser llamados por un rabino. No todos tenían talentos como Saulo de Tarso, que era un niño de clase A, que era un niño que tenía buen profesor, que había tenido ahí a Nicodemo, y Nicodemo lo había tenido a sus pies, enseñándole, muy aplicado, lleno de talentos, lleno de posibilidades, y todo el mundo miraba a Saulo de Tarso y decían, tal vez de este muchacho, qué buen futuro tiene. Él va a ser un gran rabino, cómo memoriza la ley, cómo conoce las escrituras, cómo defiende el judaísmo, qué celo tan santo tiene este Saulo. Pero Saulo no conocía a Dios, aleluya, no conocía el evangelio de Jesucristo, y él defendía un evangelio que era el de la tradición judía, defendía los estatutos, defendía todas las normas y las tradiciones de entonces, pero él no conocía la persona de Jesucristo, porque él no tenía compasión. ¿Recuerda cuando es apedreado Felipe? La Biblia dice que Saulo de Tarso consintió en la muerte de Felipe. Pusieron a sus pies las túnicas aquellos que acusaron a Felipe injustamente, y él aprobó su muerte. No tiene un corazón compasivo. Pero para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que Él sí tiene un corazón lleno de misericordia y que no está mirando, gloria a Dios, solo a sus discípulos, sino Él ya tiene un corazón esperando y mirando la necesidad de los posibles discípulos de la gloria a Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. A menudo pensamos, y no vaya a errar en esto, iglesia del Señor, en pensar y decir, pobres hijos del diablo, están más perdidos. A nosotros Dios nos ayuda, a nosotros Dios nos da todo, pobrecitos ellos. Es verdad, ellos están en las manos de Satanás. Pero a mí la Biblia me dice algo también, que el mismo Dios que hace salir el sol sobre buenos, dice que también lo hace salir sobre los malos, de la gloria a Cristo. Amén. Quiero que entienda cómo es Dios y cómo es su corazón, porque Dios es bueno. Gloria a Cristo. Si las personas están en pecado y van a condenación, es porque ellos han escogido ese camino. Pero Dios sigue con sus manos extendidas, proclamando y llamándolos con el mismo mensaje de arrepentimiento, proclamando el mensaje para que ellos crean y tengan fe en su Hijo, aleluya, y puedan venir ahora tiempos diferentes, que puedan venir tiempos de refrigerio, ya no de sus propias fuerzas, ya no de sus propias expensas, sino un tiempo de refrigerio espiritual de la mano de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Alabado sea Dios. Qué hermoso saber que Él nos sostiene. Qué hermoso saber que todo lo que venga a ti será una bendición de Dios. Y poder reconocer una bendición de Dios. Y poder decir, esto que vino a mí, vino de Dios. Mateo, como cobrador de impuestos, sus bendiciones de él vienen de la coima, vienen de la estafa, vienen de aprovecharse del desvalido, de aprovecharse de su prójimo, viene de robar.
pero él no está contento consigo mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es hermoso creer y saber que no hay nada imposible para Dios. Pero es triste cuando una persona no viene a este conocimiento y no permite que Dios haga las cosas imposibles. Cuando dicen amén. Amén. Tienes que permitir al Espíritu Santo obrar de tal manera en tu vida que alcances a ver esa manifestación de Dios, ayudándote en todo tiempo, respaldándote en todo tiempo, porque tú eres su iglesia. Alabado sea el Señor Jesús. Y si Él sintió compasión por una multitud, que no todos eran discípulos, que no todos creían en Él, cuanto más por nosotros que somos sus hijos, cuanto más Dios hará.